La Carta de los Pueblos de un mundo ecosocial la asume el trabajo social. Si no existe planeta, pues nosotros no existimos. Entonces también aquí hay una relación de convivencia, de cooperación, de interconexión, que el trabajo social valora, que el trabajo social impulsa. Esa felicidad que no está en torno al poseer, sino en torno a la construcción misma de la naturaleza, a la construcción del sujeto por el sujeto. Ya hay una mirada de cómo construir desde hacer edificaciones amigables con el ambiente, cómo pensar que no alcanzo mayor nivel de vida porque tengo 2 carros, sino porque hay un buen servicio de transporte público que me permite como sociedad movilizarme. Entonces esa es una realidad y un compromiso como seres humanos, pero es un compromiso que lleva al trabajo social, que está en las comunidades, que está en los colegios, que está en los terrenos, que está detrás de los diferentes programas sociales que se están desarrollando a través de políticas públicas. Encantado de saludarles, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Unisimón, lo dice un experto. Y precisamente hoy tendremos a nuestra experta, la doctora Carolina Ramírez. Ella es doctora en educación, magíster en práctica pedagógica, especialista en gerencia social y especialista en pedagogía, trabajadora social y además universitaria, investigadora, asociada según el ranking de MinCiencias, directora de la maestría en familias de la Universidad Simón Bolívar. Doctora Carolina, encantado de tenerla acá hoy en Podcast Unisimón, lo dice un experto. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio que nos permite conversar en torno a las temáticas de actualidad y poder profundizar un poco más en lo que son las agendas globales y las agendas globales en trabajo social. Así es, y en el marco precisamente del Congreso Global de Innovación y Tendencias Emergentes en Trabajo Social, su tema, y precisamente para hoy en Lo dice un experto, vamos a hablar de la respuesta a los desafíos globales. Un trabajo social que protege, transforma y lucha por un mundo ecosocial, importante especialmente en esta época donde, según los científicos, hemos iniciado precisamente, doctora Carolina, la era del antropoceno. Entonces nosotros como ciudadanos, también cómo podemos cuidar y proteger el ambiente. Bueno, y para dar inicio, doctora, vamos a hablar precisamente de lo que constituye esa agenda global precisamente para el caso de los trabajadores sociales y también cómo el trabajo social hoy día y cómo la agenda global puede ayudar precisamente a abordar todas esas problemáticas que estamos enfrentados nosotros como ciudadanos del mundo. Bueno, aquí es importante pensarnos también el objeto de estudio del trabajo social, ¿no? El trabajo social estudia lo que son los individuos en su contexto. En la medida que ese contexto va mostrando unas tendencias, el trabajo social debe adaptarse a darle respuesta a esas mismas tendencias y hablar de ciudadanía global, hablar de la globalización, de los retos globales, de no vernos en un mundo fragmentado, sino con unas problemáticas similares, pues hace que el trabajo social también entre en esta construcción de agendas globales que le van a dar respuesta a las realidades que estamos enfrentando como humanidad, ¿no? No solo en los territorios, sino también desde una visión mucho más amplia. Para abordar las agendas, bueno, cuando uno habla de las agendas, habla de plataformas desde las cuales se priorizan objetivos, temáticas, hacia dónde queremos llegar. Terminan convirtiéndose en unas rutas hacia donde nosotros queremos llegar. Y por eso es importante mirar que desde el 2004 los 3 organismos más grandes del trabajo social, como son la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y el Consejo Internacional de Bienestar Social, empezaron todo el proceso de construir estas mismas plataformas, hacia dónde debe ser
la guía, cuáles son esas problemáticas más urgentes, porque en lo territorial hay unas realidades, pero también esas realidades dialogan con temas que son mucho más amplios, y desde esa perspectiva pues fuimos construyendo las agendas. En este momento se han desarrollado 2 agendas globales del trabajo social, la Agenda 2010-2020 y la Agenda 2020-2030. Ambas llevan por nombre la Agenda Global para el trabajo social y el desarrollo social, solo que 1 y 2, porque la 1 pues tiene en los 10 primeros años se abordan 4 ejes, y dentro de esos 4 ejes pues se le da continuidad en la segunda agenda con otras prioridades. Así es. Bueno, ya digamos desde esas agendas globales, los principios principales precisamente que lo orientan, pero cómo podemos también esos principios integrarlos hacia la mirada ecosocial en la participación precisamente que tiene el trabajador social. Sí, cuando nosotros miramos la misma Organización de Naciones Unidas, a qué le apuesta, porque cuando empieza el concepto de ciudadano global y de globalización, muchas entidades como que decían no nos pueden generar un bloque o una cultura que nos lleve hacia lo global, ¿no? Y más que se quiera homogenizar, son problemáticas comunes y realidades por las cuales luchamos de manera conjunta. Entonces, abordar los derechos humanos, cuando me concibo como ciudadano global, estoy concibiéndome como un ciudadano de derechos humanos, sujeto de derechos sin importar en dónde estemos. Y con esta misma visión global, pues la diversidad, entramos más en este contacto con lo que es la diversidad cultural, con las formas de pluralidad que existen. Entonces ese ciudadano global empieza a tener esas mismas miradas y esas problemáticas que enfrentamos como humanidad, ¿no? Ni siquiera como desde dónde estamos, sino como sociedad en conjunto. Por eso, bueno, dentro de los objetivos que tiene la primera agenda, por ejemplo, buscaba revisar las desigualdades sociales y económicas y promover, para disminuir esas desigualdades, ese cierre, la justicia social y los derechos humanos. Ese fue como el primer gran concepto que se manejó en la Agenda 1. Y en la Agenda 2 pues ya se tenían unas visiones mucho más amplias de abordar la justicia social, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y fortalecer la dignidad de las personas. Entonces hay un trabajo mucho más amplio, pero focalizado hacia unas realidades que no importa dónde estemos, siempre va a ser necesario como darle respuesta a esas condiciones, ¿no? Un trabajo social que aborda unas problemáticas sociales, pero que también aborda muchos aspectos positivos, los cambios culturales, los desarrollos sociales que definitivamente necesitan que nos adaptemos, una sociedad que esté dándole respuesta a esas mismas necesidades. Y ahí está el trabajador social acompañando, ¿no? Acompañando a esos cambios tecnológicos, los cambios demográficos, una población que de pronto envejece más, que requiere otras realidades, ¿no? Darle respuesta a otras realidades. Familias ahora sin niños, va desapareciendo el concepto de hermanos, pero se generan nuevos lazos y nuevas relaciones sociales. Entonces, en esa cotidianidad y en esas transformaciones que se dan en la hipermodernidad, ¿no? Que hace parte también de esto global, pues el trabajo social empieza a afrontar esas realidades. Así es, y como usted lo mencionaba en otro espacio, el mismo concepto de familia, como está diciendo, ha venido también transformándose. Doctora Carolina, además usted ha hecho un excelente trabajo también relacionado con el concepto de ciudadano. Precisamente desde su mirada, cómo el ciudadano común, de a pie, digamos, el que habla precisamente Adela Cortina, ¿no? Usted lo mencionaba precisamente, ella habla del ciudadano cosmopolita dentro de una de sus dimensiones. Cómo el ciudadano se integra precisamente a esta agenda global para el desarrollo social desde los aportes que puede hacer él, porque a veces
digamos, todos estos temas se discuten muy al interior también a veces de la academia, pero el ciudadano de a pie, que es, digamos, la persona que finalmente, ¿cómo podemos llegar a ellos y cómo también ellos, quienes también nos escuchan en este podcast, cómo pueden ellos también integrarse a ser parte y partícipes de ese desarrollo social a partir de la agenda global? Sí, la cotidianidad nos reta, ¿no?, a ser ciudadanos del siglo XXI. Cuando nosotros hacemos referencia a la ciudadanía global, hoy empieza también ya a emerger un nuevo concepto del ciudadano del siglo XXI y es poder darle respuesta a la dignidad humana, por ejemplo. Esa es una visión que definitivamente elimina unas barreras sociales, ¿no? Porque antes estábamos más como desde unas visiones de racialidad, de cultura, de religión, que iban colocando unas barreras. Y es un compromiso personal cuando yo me voy considerando parte de este ciudadano de un mundo mucho más amplio que rescata la diversidad, que valora todas las formas religiosas, que valora las formas culturales, las creencias, las formas de vida, las perspectivas que se tienen, siempre y cuando estemos en una visión de respeto, pero que definitivamente exige la dignidad humana, y ese es un trabajo, y ahí la importancia del trabajo social que está en las comunidades, que está participando con sujetos, que está participando con grupos, que está inmerso con diferentes poblaciones según su edad, porque el trabajo social aborda trabajo con niños, niñas y adolescentes, pero también con adultos mayores, con adultos jóvenes, y es poder llevar precisamente a través de estas agendas cómo le damos un significado mucho más amplio en este contexto a los sujetos, al sujeto social, a quién soy, a cómo me veo, y en esa dignificación, cómo voy dignificando a los otros, sin importar, además porque estamos en el siglo de las migraciones y bueno, vivimos también en frontera. Tenemos al lado toda la migración venezolana, pero también Colombia es un país de migrantes. Entonces, estas realidades nos están llamando a decir, nuestra sociedad es plural, nuestra sociedad debe eliminar esa barrera de nacionalidad para poder entender la relación intersubjetiva, ¿no? Dos sujetos que interactúan desde la visión de dignidad humana y un contexto de sostenibilidad ambiental, ¿no? La Carta de los Pueblos de un Mundo Ecosocial la asume el trabajo social, ¿no? Esta es una visión desde las epistemologías del sur, desde el pensamiento decolonial y las comunidades indígenas del mundo enseñándonos eso que por mucho tiempo han sabido, han practicado, pero que desde Occidente se había ocultado o se había desvalorizado, ¿no? Y hoy retoma esa importancia y por eso nos hacen esta carta para un mundo ecosocial, y es: si no existe planeta, pues nosotros no existimos. Entonces también aquí hay una relación de convivencia, de cooperación, de interconexión, que el trabajo social reconoce, que el trabajo social valora, que el trabajo social impulsa, que más allá de apropiar el concepto de el medio ambiente o el cambio climático, está dándole una visión a esto ecosocial, ¿no? A una relación ecosistémica en la que nosotros hacemos parte de ese mismo ecosistema como un ser que debe cuidar, que debe cuidarse, y aparece todo el concepto de cuidado también, ¿no? Así es, y sobre todo pues mencionando, se vive, pero se convive también con el otro, y esa es una relación, como usted menciona, que se debe dar dentro de la dignidad humana. Ya hablando desde el programa como tal, ¿qué oportunidades tiene el trabajo social y también desde la formación que se está impartiendo en las diferentes universidades en este campo para precisamente enfocarnos en la sostenibilidad y justicia social que promueve también esta agenda global? Profesora Carolina. Bueno, ahí es importante decir que más que trazar un camino es poder generar
una relación con el ambiente, con el otro, con nuevas formas de valorar las realidades que tenemos, porque definitivamente hacemos parte de una sociedad, dice Lipovetsky cuando aborda el concepto de hipermodernidad, que somos una sociedad que está mucho más dada al consumismo, a pensar que el desarrollo es únicamente el desarrollo económico. Entonces, Lipovetsky habla como que veníamos en una realidad de abordar la sociedad desde ¿qué es el valor para nosotros? Y el valor tal vez es es consumir. La felicidad gira en torno a, no sé, estrenar, ir a una fiesta, comprarse un carro nuevo. Son unos valores comerciales que se han construido a lo largo del tiempo. Y nos dice este autor que estamos como en la adolescencia. Entonces, ese hombre hipermoderno, individualista, ha llegado a su adolescencia. Y en esa adolescencia o se vuelve más narciso, más consumista, o llega a una madurez de edad, ¿no? Transita hacia una realidad mucho más madura. Y en esa transición es que esperamos que empiece a desconfigurar esas realidades que había tenido. Esa felicidad que no está en torno al poseer, sino en torno a la construcción misma de la naturaleza, a la construcción de los otros, a la construcción del sujeto por el sujeto, a la construcción de una realidad que dignifique el planeta, que dignifique la naturaleza, el cuidado de los otros, ¿no? Entonces me voy integrando en esa visión ecológica que hay a mi alrededor, en unas redes de cuidado. Hay una teórica de trabajo social, Mónica Chadi, que habla mucho de las redes del cuidado y cómo es esta relación de cuidar y cuidarme, ¿no? En la medida en que cuido, me estoy cuido a otros. Entonces empezamos a encontrar otras realidades en este mundo ecosocial, ¿no? Ya hay una mirada de cómo construir desde hacer edificaciones amigables con el ambiente, cómo pensar que no alcanzo mayor nivel de vida porque tengo 2 carros, sino porque hay un buen servicio de transporte público que me permite como sociedad movilizarme. Hay una realidad de la comunidad mucho más fuerte en torno a lo que es comunidades que tal vez sí son de hijos únicos, pero que son capaces desde la realidad humana de ayudarse, de pensar en el planeta. De pronto estamos hablando del consumo de moda rápida, entonces cuánto se contamina con la ropa que todos los días estamos usando y estamos ahí haciendo una conciencia diferente y buscando alternativas también de nuevas formas de industria, de nuevas formas de consumo, de nuevas realidades que no contaminen y que nos permitan pensarnos desde la sustentabilidad. Entonces, esa es una realidad y un compromiso como seres humanos, pero es un compromiso que lleva al trabajo social. Porque para nosotros es muy importante destacar que la mayoría de las profesiones están detrás de un escritorio, están en una oficina, están intramurales, pero algo que caracteriza al trabajo social es que está en las comunidades, que está en los colegios, que está en los terrenos, que está detrás de los diferentes programas sociales que se están desarrollando a través de políticas públicas o de fundaciones, de entes internacionales, pero que definitivamente estamos en territorio. Entonces, este trabajo social que tiene la capacidad de ir a educar, de ir a comunicar de campo y que puede llegar precisamente a esa ciudadanía, a empoderarla mucho más en función de esta realidad. Así es, doctora Carolina, brevemente para el cierre. Entonces vamos migrando de un ciudadano ecológico a un ciudadano ecosocial, desde la mirada de Cortina también. Sí, claro, ahí hay una visión ecosocial que nos integra con nuestras comunidades primitivas, en las cuales la naturaleza tiene un posicionamiento muy grande y derriba mucho de los
de los paradigmas que históricamente hemos tenido, ¿no? Parte, por ejemplo, del patriarcado es cuáles son las realidades de los hombres, cuáles las realidades de las mujeres. Para las visiones ecosociales, tanto lo femenino como lo masculino se necesitan para subsistir y en su momento determinado cada uno cumple su función. Entonces ahí también empezamos a desmitificar muchas cosas, porque la naturaleza funciona en equilibrio y funciona para el bien de todos, no funciona con niveles socioeconómicos, no funciona, sino que nos enseña, y por eso retomamos esa agenda ecosocial. Excelente, doctora Carolina Ramírez, hoy precisamente nuestra experta en Podcast Unisimón, lo dice un experto, en el marco precisamente del Congreso Global de Innovaciones y Tendencias Emergentes en Trabajo Social. Los invitamos también a que se suscriban a la Universidad Simón Bolívar para que estén pendientes de las emisiones de nuestro programa. Podcast Unisimón, lo dice un experto. Dejen también sus comentarios. Son importantes para nosotros precisamente en Podcast Unisimón. Doctora Carolina, encantado de haberla tenido en Podcast Unisimón, lo dice un experto. Muchas gracias, muy amable.